vamos a elaborar o desarrollar este ejercicio de geometría teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos estado socializando en clase respecto a cómo se desarrollan utilizando los criterios que hemos ido viendo poco a poco en clase. Entonces aquí nos dan una figura que está compuesta por ángulos y triángulos. Y nos dan un ángulo que en este caso está siendo dividido por un segmento que exactamente lo va a dividir en dos partes, ya que está formando a cada lado de él triángulos que tienen una altura igual. Entonces, pasaremos a ver el siguiente criterio que nos permite determinar el desarrollo de esa situación. La primera clave para estudiar esta situación es la bisectriz de un triángulo, sin importar qué tipo de triángulo sea. Acordémonos que hay diferentes tipos de triángulos. Los podemos encontrar o clasificar por la medida de sus ángulos o por la medida de sus lados. Simplemente lo que la bisectriz hace como segmento es en cualquiera de sus vértices, o sea, las puntas del triángulo, las esquinas, se iniciará al lado opuesto un segmento que va a dividir ese ángulo en ese vértice en dos ángulos de igual medida. ¿Sí? Como en este ejemplo. Aquí podemos ver que el ángulo B está siendo segmentado por esta línea o segmento y exactamente lo está dividiendo en dos ángulos que es exactamente el mismo valor. Es decir, esta medida tiene un valor, por ejemplo, si fuera 90 grados, ¿sí? Al trazar sobre ese vértice una bisectriz, inmediatamente ese ángulo de 90 se va a dividir exactamente de dos ángulos iguales, o sea que lo parte en dos y sería 45 y 45. Esa es la función que hace una bisectriz, dividir el ángulo en dos partes exactamente iguales. Entonces, teniendo en cuenta esa clave para resolver este ejercicio, miremos a ver cómo se lo podemos aplicar a nuestro ejemplo. Otra clave que debemos de tener en cuenta para la resolución de este ejercicio es lo que corresponde a la semejanza de triángulos, ¿sí? Y este criterio nos dice exactamente que dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos y sus lados correspondientes, o sea, los que corresponden a él, que sean proporcionales y que los ángulos sean iguales. ¿Qué debemos de tener en cuenta para referirnos a eso? Por ejemplo, tenemos este triángulo ABC, que es mucho más grande que este triángulo AB, B', C'. Pero este triángulo es semejante con este, porque si ustedes observan, a pesar de que es grande, estos dos ángulos que encontramos en las bases inferiores son los mismos, no importa que la figura sea más pequeña o más grande. Acordémonos que cuando nosotros trazamos un ángulo, la abertura que tenemos aquí o la abertura que tenemos más hacia afuera o así sucesivamente sigue valiendo el mismo valor. Quiere decir que si yo dentro, por ejemplo, de esta figura tengo dos triángulos, voy a construir el rojo. Dentro del rojo voy a construir otro. No lo hago que sea aquí, suponiendo que estas dos líneas están una sobre la otra, pero es para que diferenciemos miremos la diferencia.
yo puedo perfectamente decir el rojo es más grande que el azul y el ángulo de este es exactamente el mismo, como si fuera este de 90 y este de 90. O sea que los tamaños no importan. Por eso el criterio nos dice que esos dos ángulos pueden ser estos dos o pueden ser los dos de acá o estos dos. Deben ser los mismos y en un lado correspondiente. Si yo trabajo con este lado para estos dos ángulos con los que él comienza y termina, entonces en el otro triángulo tiene que relacionarse el mismo lado, sin importar que sea más grande o sea pequeño. Entonces, una vez teniendo claro ese criterio, que dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son iguales en los lados congruentes, entonces podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B' y C'. Quiere decir que el ángulo A es igual al ángulo A', que el ángulo B es igual al ángulo B' y que el ángulo C es igual al ángulo C'. Entonces yo puedo hacer proporciones, ¿sí? Que salen de usar dos razones. Acuérdense que las razones son las comparaciones que hago entre ángulos o lados y los igualo con otros dos que manejen los mismos criterios y que esto se llamaría la razón A sobre B es a la razón C sobre D y que cuando estas dos razones las igualamos formamos la proporción y la proporción se cumple solamente cuando yo digo que A por D, o sea, cuando hago ese producto de esa manera, debe ser igual a B por C. ¿Sí? Entonces ahí podemos decir que se cumple esa situación. Entonces nos dicen aquí lo mismo, que el lado, acuérdense que los lados se escriben con minúscula, que son los opuestos a los vértices en cada triángulo. Me dicen, el lado A del grande, del triángulo grande, es al lado A del pequeñito. Y se hace la proporción como la tenemos aquí. En la relación que hacemos entre los lados, hacemos las respectivas proporciones, teniendo en cuenta que el grande se hará con el grande del pequeñito y que cada uno se conserva en la misma posición. Entonces, teniendo en cuenta estas dos claves para resolver este ejercicio, que son criterios que permiten sin ninguna dificultad poder resolver este ejercicio, vamos a ver cómo se lo aplicamos a él. Entonces, tenemos nuestra figura que nos da el problema, ¿sí? Esa figura nos dice que tenemos como clave un segmento que me está dividiendo esto. ¿Por qué digo que lo divide en dos partes iguales? Porque miren que este triángulo que se forma al lado izquierdo y al lado derecho del segmento que divide el ángulo tiene prácticamente la misma constitución, tiene la misma altura o distancia de ella al lado y lo mismo al otro lado. Entonces, si yo desarmo esta figurita, tomo este triángulo y tomo este triángulo y los ubico de tal manera que se vean iguales, entonces cojo este que está aquí y este como lo hago coincidir con el ángulo que es de 90 grados, o sea, como si lo colocáramos encima de este, mírenlo, aquí está. Entonces, aquí tenemos 90. Si yo le hago figura, yo puedo decir, por ejemplo, triángulo A, B, C y D. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que el triángulo aquí sería A, B y C. Y para el otro sería, el ángulo que está de 90 grados sería D. El ángulo que coincide con el vértice del otro triángulo se llamará A. Y el que define la altura se llamará C. ¿Sí? Y lo separamos y usamos este mismo lado que es el mismo para los dos, que se llama en este caso la bisectriz que divide el ángulo en esas dos partes. Entonces, teniendo esto, podemos resolver el ejercicio usando la semejanza. Miren este triángulo, este ángulo será igual a este ángulo de 90 será igual a y este ángulo de arriba será igual a este. ¿Por qué? Porque estas distancias son iguales.
¿Qué me da a entender esto? Que si yo este triángulo lo coloco encima de este, se vería como si fuera uno solo. Vamos a ver si es verdad. Entonces yo digo, este ángulo, que es el ángulo que está aquí en el vértice A, que es 40, ¿sí? Debe ser igual ¿a quién? Al ángulo en su misma posición correspondiente. 2θ más 10. ¿Listo? Y con esa condición, perfectamente ya podemos nosotros encontrar el valor de la variable θ que nos están pidiendo en este caso. Miremos en la siguiente etapa cómo se relaciona esa situación. Entonces, aquí nos lo muestra la ecuación que acabé de plantear anteriormente, donde igualé los ángulos. Me decía que 40 grados era igual a 2θ más 10. Voy a despejar como una ecuación cualquiera. 40 grados igual a 2θ, que sería el otro ángulo, más 10 grados. Entonces voy a despejar esta letra que se llama θ. Quiere decir que al otro lado de la igualdad debo pasar todos los otros factores de los miembros que están a este lado y dejar a esa θ sola. Entonces, aplicando los criterios que he enseñado o hemos trabajado en clase, yo digo, este 10 que está aquí sumando, lo voy a mover o lo transpongo al otro lado con signo contrario. Está sumando, pasa a restar. ¿Sí? Y me quedaría 2θ. Ahora, como la variable θ o la letra θ tiene que quedar sola, este 2 está multiplicando a la letra θ. Entonces, como lo voy a transponer al otro lado para dejarla ella solita, debo hacer la operación contraria que él está efectuando. Si él está multiplicando, lo debo pasar a dividir. Entonces me quedaría 40 menos 10 dividido 2. ¿Listo? Y ya puedo decir, como lo tenemos aquí en nuestro ejercicio, que 40 menos 10 es 30. ¿Sí? Y dividido 2 nos daría el valor de esta señora. Quiere decir que 30 dividido 2 sería 15 grados. Por lo tanto, con esas dos claves que vimos anteriormente, perfectamente definimos que el valor de ese ángulo en la figura que teníamos le corresponde un valor de 15 grados. Entonces, el valor de este ángulo θ aquí sería, o sea, el valor del ángulo sería el valor de θ multiplicado por 2, que es 30, más 10, 40. Quiere decir que estos dos triángulos son semejantes. ¿Listo?